¿qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Mitch y esto es Tinta y Hoja. Bienvenidas y bienvenidos a este canal. Por si nunca había estado por aquí, acá hablamos de libros y webtoons, pero en esta ocasión vengo a hablarles un poco de una experiencia traumática por la que he pasado y de la cual todavía hasta la fecha no sé cómo le hice. Ahorita les voy a contar un poco mi experiencia. Les voy a contar cómo rayos saqué un nivel C1 en inglés en el certificado TOEFL, a pesar de que solo estudié con 2 días de antelación. Tengo que admitir que no ha sido de mis mejores momentos, honestamente, porque me hubiese querido preparar más, pero como siempre me confié. No fue muy Virgo de mi parte. Voy a empezar dando un poco de contexto de qué es el examen, para qué sirve, precios. Después hablaré de qué trata cada sección más o menos de lo que recuerde. Voy a hablar un poco de mi experiencia y por último les voy a dar consejos y en mi Instagram, por si no me han seguido, abrí una cajita de preguntas para que ustedes pusieran ahí alguna duda, algo que me quisieran preguntar ahorita que lo tengo bien fresco. Lo presenté apenas hace como dos semanas y los resultados me llegaron bien rápido, como en 3 días hábiles ya tenía mis resultados. Y pues bueno, vamos a empezar. ¿Qué rayos es el examen TOEFL? El TOEFL Certificate es un certificado estandarizado que creo que es americano, que sirve para medir tu nivel de inglés y las habilidades que tú tienes en inglés, y esto es bien importante. Este examen no te pregunta cosas de gramática, no te pregunta cosas que tengan que ver con el lenguaje como phonics, grammar y nada de eso. Más bien se encarga de ver qué tan buen nivel de inglés tienes al aplicar ciertas habilidades que el examen te mide con los ejercicios que voy a mencionar adelante. Entonces creo que eso es muy importante mencionarlo. No te preguntan cómo se llama, no sé, la persona que habla, ni yo me acuerdo, o sea, ven, no te preguntan esto, sino la habilidad que tú tienes para hablar en inglés. ¿Para qué sirve este examen? Básicamente las personas lo tomamos para cuando queremos aplicar para trabajos en el extranjero, para aplicar a becas, a maestrías, para hacer posgrados en el extranjero, más que nada por eso. Este es uno de los certificados que más se aceptan a nivel mundial, pero obviamente esto depende muchísimo de la universidad o del trabajo a donde vayas a aplicar. Y te aconsejo que cheques muy bien cuáles son las especificaciones, si hay algún score que tienes que sacar. En mi caso, yo estoy aplicando para un posgrado, entonces me pedían un nivel C1, que es, aquí voy a dejar la tablita, que creo que es entre 92 hasta 114, donde ya 114 ya es el nivel alto, donde ya eres C2, donde básicamente ya pues eres hablante, ¿cómo es? Que ya puedes certificarte como maestro, es un nivel altísimo. En mi experiencia personal, yo saqué 98 de calificación y eso me coloca a mí en un nivel C1. Yo ya había presentado un certificado de inglés cuando me gradué de la prepa, ahorita estoy a punto de terminar mi carrera y honestamente me pasé en estudiar solo 2 días. Ahorita les voy a hablar un poco más de esto. Después de eso, yo apliqué estoy viendo opciones de posgrados, entonces me pedían este examen y pues la verdad es que me confié. Yo, como contexto, yo toda la vida he estado rodeada del inglés desde que entré a bambolino, a maternal, que es como el nivel más pequeño donde te aceptan en la escuela. Mis papás ahora sí que se interesaron porque yo tuviese ese segundo idioma bien aprendido y mientras yo iba empezando a hablar me iban enseñando inglés. Entonces se puede decir que eso me dio una cierta ventaja y les digo, yo ya había tenido en la prepa, yo ya tenía la mitad de mis clases, lo que es geografía, química, física, historia mundial, todo eso le llevé en inglés. Entonces yo ya vengo de un background donde el inglés se habla muy denso, pero ahorita que vengo a la carrera, obviamente yo soy de México, exento todas mis exámenes de inglés y no llevo clases de inglés ya desde hace 4 años. Entonces cuando me dicen que tengo que volver a certificarme, la neta me confié. Más porque yo ya había presentado otra versión del TOEFL, el que yo presenté es la versión IBT, que es como la estandarizada para cosas académicas, y yo creo que presenté el Essentials, que es un poco más básico, es un nivel más básico, y ese estaba bien fácil, me acuerdo, dije, ay no, va a estar bien fácil. Para el TOEFL IBT hay 2 opciones. Puedes tomarlo en un Examination Center, que es un lugar donde tú vas, puede ser una universidad, un lugar oficial del TOEFL, donde ahí te dan una computadora y todo es en línea. Te dan unos audífonos para que tú puedas hacer la parte del speaking y el listening, y ya tú solo tienes que llegar y llevar tu identificación oficial con la que te registras al momento. Y 2, hay la versión en casa, que yo la neta no me quise arriesgar porque escuché muchas experiencias donde las personas literalmente tienen que voltear su computadora y asegurarse de que no haya nada pegado. O sea, es muy riguroso, entonces por cualquier cosa te podrían reprobar. Entonces no me quise arriesgar a que aparentemente está haciendo algo que no deba o algo así, que me reprueben. Pues no. El precio de ese examen está como entre $210
$200, 200 y cachito. A mí me salió como en 4,500 pesos mexicanos aproximadamente, creo que entre 4,500 y 4,800. Vamos a hablar un poco de los ejercicios para que entiendan a qué me refiero. Aquí te miden 4 habilidades. Te miden speaking, que es hablar, te miden lectura, que es comprensión lectora, te miden escuchar y te miden escribir. Cada uno de estos, tengo aquí mis notas porque no quiero mentirles, cada uno de estos ejercicios funcionan de manera distinta. Por ejemplo, en escritura hay 2 secciones. En la primera te van a dar un tema en especial y tú tienes que elaborar tu respuesta en forma de ensayo. Pueden ser temas desde tu ciudad tiene presupuesto para abrir un parque público o una biblioteca. ¿Cuál crees que debe de ser y por qué? Y tienes que justificar por qué y escribirlo. Y en el segundo ejercicio es un poquito más complejo porque algo que tiene este examen es que les encanta medir habilidades y combinar estas. Es decir, en el segundo ejercicio tú lees un texto acerca de un tema, puede ser algo académico, puede ser algo de arte, algo sobre biología. No debes de saber del tema porque todo te lo dicen ahí. Y después escuchas una lecture, que es básicamente como una clase en inglés, y tú tienes que ir a hacer apuntes. En este examen, en el IBT que yo presenté, te dejan tomar apuntes. Ellos te dan unas hojas y lápices y tú apuntas todo lo más relevante que tú encuentres, y con base a eso haces un ensayo. Creo que ese era entre 250 y 300 palabras, o era el más chiquito. Les voy a dejar más o menos por acá la información en la pantalla porque les digo, no me acuerdo. Después nos vamos con lectura, que para mí fue la sección más fácil. Ahí te dan a leer un texto y ahí hay varias preguntas, tienes que sacar información que puede estar implícita en el texto. Te preguntan contexto de palabras que si te sabes el significado, excelente, y si no, tienes que ser capaz de inferir qué significan por el contexto que hay alrededor. Hay preguntas acerca de qué crees que quiso decir el autor con esto. Es mucha como inferencia y no es tan fácil como aparenta ser. Después nos vamos con el escuchar, que es el listening, que ahí hay de 2. Ahí tú escuchas una conversación entre un maestro y una alumna o un alumno y tienes que anotar todo lo que no todo lo que está diciendo porque eso estaría mal, porque no te da tiempo. Genuinamente tienes que apuntar qué, quién, cuándo y qué está haciendo, qué quiere, para que tú después puedas ser capaz de contestar en las preguntas que te hacen después de escuchar el listening, para que ellos básicamente quieren ver qué tanto entendiste de la conversación. Y el segundo es un poco más complicado porque en el listening tienes que escuchar una clase como de 3 minutos acerca de por qué los ornitorrincos son importantes, por ejemplo, y tú tienes que tomar apuntes como si estuvieses en clase y te hacen preguntas con base a eso. De verdad que aquí tienes que saber muy bien cómo resumir información para tener toda la información puntual que necesites para el momento de responder. Y por último dejé la sección más difícil para mí, que irónicamente yo hablo hasta por los codos y en inglés no es distinto, pero aquí les digo es más de habilidad que de conocimiento, y el speaking tiene cuatro secciones. La primera es ellos te piden una opinión personal. Por ejemplo, los niños deberían usar internet, sí, no, ¿por qué? Y tú tienes que ser capaz en creo que 30 segundos de contestar. Está medido literalmente el tiempo. Si eliges la versión presencial, ellos te dan unos audífonos y tú tienes que hablar al micrófono que tiene el headset, que es como los auriculares, y tú vas contestando. La segunda sección es un anuncio al campus, es decir, tú vas a leer un pequeño texto como de 100 palabras donde un cambio en una institución de universidad va a pasar, algo va a cambiar. Tienes que entender qué es lo que está ocurriendo, por qué va a cambiar. Después escuchas a alguien más dar su opinión, si está de acuerdo o no con lo que dijo la persona. Y con base a eso tienes que decir por qué esta persona está de acuerdo o no y cuál es el cambio. Y de ahí nos vamos con el tercer ejercicio, que a partir de aquí ya las cosas se ponen muy densas. A partir de aquí ya los ejercicios se vuelven integrados o integrated o compound, porque lo que tienes que hacer es escuchar una clase como de 2 minutos, leer un essay y decir si la persona, si el que está dando la clase está de acuerdo o no, o cómo complementa la información. Por ejemplo, el tercer ejercicio, que es otro ejercicio compuesto, es hablando de los efectos del calentamiento global. En general, te van a introducir un concepto nuevo y luego vas a escuchar un lecture como de 1 minuto y medio donde ese maestro dé un ejemplo y tú tienes que ser capaz de resumir y repetirle la información más relevante al micrófono y a la persona que te vaya a examinar. Y por último, el más difícil, el del lecture. Tienes que resumir una clase como de 3 minutos y anotar
todo lo que puedas sobre la información más relevante, qué, cuándo, cómo, los ejemplos, para que te cuenten los puntos completos. Definitivamente me pasé en no estudiar más. Estos básicamente son los ejemplos de los ejercicios que te dan como sí o sí en este examen. Yo les voy a dejar toda la información acerca de estos abajito para que no tengan dudas. Y pues bueno, vamos a hablar de mi experiencia por fin. Ya les conté un poco de la razón por la cual me confié. Me arrepiento bastante. A pesar de que aquí les voy a poner la tablita de cómo fueron mis tests, evidentemente este siendo un canal de libros, si es primera vez que me ves, yo leo muchísimo. En readings, que es lectura, solo tuve 2 errores. De ahí creo que el más bajo fue writing, sorpresivamente, y eso que writing honestamente no lo sentí tan difícil. Reading también, de hecho el reading me sobró el tiempo. Cada sección está temporalizada, evidentemente. Y writing igual se me hizo súper fácil y tristemente fue la sección que más baja tuve. Sí, yo sentía que, yo honestamente cuando entré al examen yo sabía que iban a haber 2 secciones que me iban a dar en la torre. Esas se iban a hacer speaking y writing. Y no porque no supiese hablar en un contexto cotidiano. Ahora sí que me defiendo más que bien en inglés. Pero en ese tipo de cosas como académicas yo sabía que iba a estar cañón, porque lejos de ser la habilidad o vocabulario que tú sepas, es mucho sobre qué habilidad tienes para resumir las cosas y para identificar las cosas más importantes de los temas. Entonces, eso yo lo tenía muy en mente. Entonces ya me imaginarán a mí 3 días antes del examen, así de que bueno, yo la forma en la que me preparé y lo que estudié fue, obtuve el libro oficial de TOEFL con los ejercicios y pruebas como mocks para que tú puedas practicar y practicar. Y ahí cuando empecé a hacer los ejercicios, sobre todo con el speaking, fue cuando dije, ya valió. Yo por 2 días estuve estudie. O sea, de verdad, yo creo que un día antes fueron 12 horas de estudio seguidas. Fue hasta que dije, ya no puedo más. Escribí todo lo que tenía que escribir. Lectura fue lo que menos practiqué, porque cuando hacía los mock tests fue cuando tenía de un error, 2 errores, y dije, bueno, no lo tengo que practicar tanto. Entonces, justamente esa fue mi experiencia, que el examen tú llegas, son muy rigurosos en cuanto a la puntualidad, tu identificación sobre todo y las cosas que tú llevas. Ellos ponen tus pertenencias en una bolsita de plástico como enorme de Ziploc y la ponen enfrente en el salón. Cada quien tiene su cubículo donde debe hacer el examen. Algo que no me gustó es que todos hacen la parte de speaking al mismo tiempo. Entonces, si tú ya de por sí estás estresado porque tienes que anotar información y escucharla, de repente los audífonos no cancelan el sonido también, entonces tú alcanzas a escuchar a alguien más haciendo el mismo ejercicio que tú, y cómo eso te puede llegar a como que hacerte sentir presionado. Pero fuera de eso, la atención estuvo excelente, o sea, no tuve ninguna dificultad. Lean las instrucciones claras, porque me acuerdo que tuve pánico, porque al final cuando terminas todo el examen te sale la opción de enviar reporte de calificaciones o cancelar, y yo casi le doy en cancelar y yo no, porque literal se cancela y no puedes volver a hacerlo, te tienes que volver a cobrar los 4,000 o 200, los $240 que cuesta el examen. Ahora sí, yo la forma en la que me preparé fue usando el libro oficial de TOEFL. Me considero que es un libro bastante completo, y yo le aconsejaría a las personas que, teniendo en cuenta el contexto que tengo, que yo ya había logrado el nivel C1 anteriormente, fue un milagro que lo haya vuelto a hacer de nuevo, y por muy poquito. Honestamente, yo tenía la expectativa de poder sacar entre 100 y 110 puntos, pero ya escuchando, porque yo no había visto la tablita de como que de la conversión de la calificación TOEFL al nivel de A1 hasta C2, y la neta con C1, y teniendo en cuenta que no tuve nada de tiempo para prepararme, porque ahora sí que yo la regué en eso, estoy más que servida con tener un C1 por el momento, y es el nivel que yo quería. Y ahora sí, vamos con las preguntitas. Hay muchas preguntas sobre cuál fue el apartado más difícil, y siento que eso es algo muy personal. Yo siento que por la dificultad de poder maniobrar, de resumir información, de estar escuchando mientras tú anotas y resumiendo, o sea, hay muchas habilidades mentales y cognitivas que se llevan a cabo ahí. Para mí fue el speaking, era lo que más me temía, y no me fue tan mal, que de verdad yo no entiendo cómo eso ocurrió, pero no me quejo y lo agradezco. ¿Cómo son las preguntas? Son muy gramaticales, es lo que les decía al inicio. Las preguntas son para nada gramaticales, son más tus habilidades de cómo comprendes el inglés. En cuanto al listening, ¿qué recomiendas? Hay muchas preguntas acerca de
de cómo practiqué ciertas secciones. Por ejemplo, el speaking, hay algunos videos en YouTube, hay 2 canales en específico que me ayudaron muchísimo para practicarlo, se los voy a dejar acá abajito, pero yo con videos de YouTube, como no tenía con quién practicar, yo no pagué ningún curso, yo me preparé sola 2 días, entonces esa fue la forma en la que yo me preparé, viendo videos en YouTube y buscando ejercicios por otras partes. Me preguntan tips generales. Yo creo que lo más importante de todo es que si tú consideras que ya tienes un nivel como para medir esto, porque la verdad es que este certificado es una inversión porque no es barato, yo considero que te prepares. O sea, si ya has alcanzado alguna vez el C1 y quieres volver a presentarlo para actualizar tu certificado, yo sí te recomiendo que mínimo estudies con un mes de anticipación y no seas así como yo que lo dejé para último, que practiques lo más que puedas. Yo la neta o sea, evidentemente no necesité que alguien me entrenara, pero esa es una decisión de nuevo muy personal. Si tú necesitas pagar un curso, adelante, pero a mí lo que siento que me hizo la diferencia fue tener el libro del TOEFL y hacer los ejercicios y practicar. Alguien me preguntó acerca del certificado anterior y yo el C1 que tengo es por parte de Cambridge. Yo presenté el Certificate on Advanced English hace como 4 o 5 años y de nuevo lo presenté y saqué C1 sin problema, porque para ese examen me preparé 2 años. 2 años donde mi maestra era como o pasas o te repruebo literalmente una materia de la prepa, porque contaba como materia la preparación a ese examen. Les digo, yo estudié en una escuela bilingüe toda mi vida, entonces como que eso era el resultado de todo mi estudio de inglés en toda mi vida, entonces se logró. Y justamente fue el que presenté y saqué C1. Igual me preguntan mucho acerca de guías de estudio y la verdad la forma en la que yo estudié fue totalmente independiente. Les digo, yo me basé mucho con los ejercicios que te salen en YouTube y en el libro oficial del TOEFL, y básicamente eso es lo que yo les puedo decir que a mí me funcionó para poder alcanzar el nivel. ¿Cambiaría algo? Sí. Poder estudiar más tiempo, o sea, como que voy a vivir un poco frustrada con el hecho de que qué hubiera pasado si hubiera estudiado 2 semanas antes. Si todos estos resultados estudiando 2 días, imagínense 2 semanas, o sea, probablemente hubiese podido alcanzar un 110, que seguiría siendo un C1, pero pues ya más pegado al C2, que es un nivel que no he podido alcanzar. Pero bueno, para los fines a los que yo lo ocupé, me salió excelente. Y pues nada, espero que este video les sirva porque me lo estuvieron pidiendo mucho en mi Instagram. Y ustedes cuéntenme, ¿lo van a presentar? ¿Para qué lo van a presentar si se puede saber? Y espero que este video sea de gran ayuda. La verdad es que estuvo denso, fue una experiencia muy cardíaca, honestamente yo me estaba muriendo de nervios, pero al final todo salió como yo quería y pues bueno, espero que les haya ayudado y nos vemos en el siguiente video. Si tienen alguna duda, me dicen y yo los trato de contestar lo más claro posible. Yo no soy ninguna profesional ni examiner ni examinadora del TOEFL, pero con mi experiencia les podría intentar ayudar. Y pues bueno, nos vemos. Muchas gracias por estar aquí. Bye.